Momento para que ustedes puedan ver la presentación. Me dicen si ya la tienen ahí. Vamos a ver. Sí se ve, doctora. Ok, perfecto. Bueno, como dijo el compañero, vamos a echar un poquito para atrás. A mí me correspondió hablar de la enfermedad renal crónica no tradicional, un abordaje integral, el pasado, presente y futuro. Tenemos que tener claros que el día de hoy estamos acá porque la enfermedad renal crónica no tradicional es un problema de salud pública, evidenciado desde hace algún tiempo y por el cual tenemos que trabajar día a día. En el momento que conceptualicemos que es un problema de salud pública, vamos a estar bien. ¿Por qué? Porque un problema de salud pública hay que abordarlo desde todas las aristas, no se puede dejar ni un espacio. Por eso todas las entidades que nos ayudan día con día en la comisión, les agradecemos que nos ayuden a tratar este problema tan serio de salud pública que, como hemos visto, mata a personas jóvenes, a personas en edades jóvenes donde pueden darle mucho a este país y donde muchos de sus hijos quedan sin el papá o sin la mamá. Vamos a ver. El logro más importante que hemos tenido realmente es haber decretado con el decreto 38.372-S la creación de la Comisión de Gestión Institucional e Interinstitucional de Nefropatía Mesoamericana en abril del 2014. Esta comisión se definió como un órgano asesor y de consulta del señor ministro y va a estar presidido por la Dirección de Desarrollo de Investigación y Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud. Ese es el logro más grande. ¿Por qué? Porque aquí van a estar instituciones que hemos trabajado en todo este tiempo, como es el Ministerio de Salud, el Consejo Nacional de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Programa de Salud, Trabajo y Ambiente en América Latina, con sede en la Universidad Nacional, Saltra 1, la Unidad de Investigación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Instituto Nacional de Seguros, la Asociación Costarricense de Nefrología, la Liga, la Industria de la Caña, LAICA, dijimos el Ministerio de Trabajo, y ahora contamos con algo muy importante y es con el apoyo y la guía de la Defensoría de los Habitantes, que ha venido a enriquecer grandemente a esta comisión. En este momento estamos planteando una modificación a este decreto para poder introducir a instituciones tan importantes como es Migración, Extranjería, al MAC, al INA y al MEP. Esto esperamos que ya pronto sea aprobada y salga la ampliación con estos instituciones que nos harían falta todavía de involucrar para tener avances todavía mayores. Vamos a, dentro de las funciones de la comisión por ley, por el decreto que dijimos, está gestionar las intervenciones necesarias para disminuir la problemática en las zonas definidas como prioritarias, promover la coordinación interinstitucional para la atención de la nefropatía mesoamericana, promover el desarrollo, la actualización, la aplicación de normas y guías prácticas para el tamizaje de la enfermedad renal crónica y enfermedad renal crónica no tradicional. Coordinar las medidas institucionales necesarias para disminuir el efecto de la nefropatía, como hemos dicho, la mortalidad, ¿verdad? Desarrollar un programa de prevención y promoción dirigida principalmente a la población vulnerable. Como se sabe, la mayoría de estas personas son de escasos recursos, ¿verdad? Con mucha limitación. Promover investigaciones sobre la enfermedad renal crónica para llegar a dilucidar bien la causa. Promover la realización de un mapeo, sobre todo para definir las zonas prioritarias, que eso Costa Rica ya tiene la caracterización de las zonas endémicas y las cuales muy probablemente con la notificación que tenemos al día de hoy de casos de enfermedad renal crónica no tradicional va a haber que ampliarlas. Ok, ¿cuál es el plan de la comisión? Como hemos dicho, esta comisión interinstitucional debe velar por la prevención y protección de las personas trabajadoras expuestas a estrés térmico por calor.
¿Qué otra cosa nos atañe? Dar a conocer y velar la implementación de los decretos sobre la nefropatía mesoamericana, algo muy importante, no solo entre las instituciones, sino a la población, que la población conozca que le estamos defendiendo sus derechos y que estamos velando por su salud. Entonces tenemos que ampliarnos más aún y ir más allá, ir hacia la población. Procurar la mejora del tamizaje de los trabajadores expuestos a estrés térmico por calor y la atención de las pacientes con enfermedad renal crónica en el primer nivel de atención. Sabemos que tenemos que dar a conocer cuáles son las estadísticas reales de esta patología y para eso tenemos que hacer tamizaje y ojalá poder detectarlas en etapas tempranas, donde no se vea comprometido ya totalmente su salud, donde ya no tenga que hacerse únicamente para resolver paliativamente de hemodiálisis y poder llegar antes de tener que hacerles un trasplante renal. Disminuir el avance de la enfermedad renal crónica a etapas avanzadas, es decir, identificarlo ojalá en las primeras etapas y que no siga avanzando esta patología para que no le lleve al paciente a su muerte. Disminuir la prevalencia, si tenemos que intentar impactar. Por eso para nosotros en la comisión ha sido muy importante también definir caso sospechoso y seguir ese caso sospechoso para que ese paciente no se nos enferme. Es todavía más allá, no solo de una etapa temprana, sino evitar el progreso a una enfermedad tan mortal como lo representa la enfermedad renal crónica no tradicional. Disminuir la cantidad de pacientes con enfermedad renal crónica que requieran hemodiálisis y trasplante, disminuir, como dije, la mortalidad y mejorar las condiciones socioeconómicas de estos pacientes con enfermedad renal crónica, a los cuales muchas veces se les pensiona y la pensión es muy escasa y no les alcanza ni siquiera para poder realizarse sus hemodiálisis. Ok, vamos a ver. ¿Dónde hemos llegado? ¿Qué hemos hecho? Ustedes van a ver esta tabla. Hemos abordado 5 grandes temas. En el primero tenemos lo que es la evidencia e investigación. En el año 2017 teníamos únicamente el estudio realizado por la Dirección de Vigilancia de la Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, donde en realidad fue un estudio que se hizo para identificar a los pacientes con enfermedad renal crónica. No fue exclusivamente para los pacientes con enfermedad renal crónica no tradicional, pero en ese estudio se dilucidó que la mayoría de los pacientes que tenían enfermedad renal crónica eran hombres jóvenes que se dedicaban a trabajos físicos fuertes, donde había mucha deshidratación y a un ambiente de temperatura alta. Entonces fue donde se pudo llegar a identificar que estos pacientes en realidad no tenían enfermedad renal crónica tradicional, sino la enfermedad renal crónica no tradicional. Aunque no fue específicamente para eso ese estudio, pero empezó a dar y a arrojar estadísticas muy importantes que debían orientarnos de que había que trabajar en esta línea. De ahí se llevó a la confirmación del decreto de la comisión que hoy estamos exponiendo acá. Y con eso nos llevó también a un gran objetivo, construir un acervo de evidencias que permita identificar intervenciones eficientes para prevenir la enfermedad renal crónica. Tanto es así que la comisión se dio a la tarea de buscar y poder realizar el estudio de causas de la enfermedad renal crónica no tradicional. Ahora sí, la no tradicional, diferenciándola de la enfermedad renal crónica como un todo. Entonces, gracias a Dios, en este momento, gracias a la anuencia de la comisión y de la doctora Crown, el año entrante vamos a poder iniciar el estudio de causas de la enfermedad renal crónica no tradicional. Ella lo va a dirigir y nos va a apoyar para poder hablar ahora sí verdaderamente de todas las causas que conllevan a la enfermedad renal crónica no tradicional. También hemos desarrollado otro estudio que lo realizó el doctor Alvin Badilla de vigilancia y control del agua de la Dirección de Protección Radiológica y Ambiental del Ministerio de Salud. Ese estudio, ahora el compañero lo va a presentar, son hallazgos de la evidencia de los niveles de arsénico en toda la región Chorotega. Se centró ahí porque ahí están las zonas endémicas de Costa Rica para la enfermedad renal crónica no tradicional, que ya la vamos diferenciando de la tradicional,
Y entonces hemos logrado ver que los niveles de arsénico no están siendo superados por la recomendación de la OMS. Entonces, en investigación, esos son los avances que hemos tenido. Hemos pasado de una investigación que llevó a investigar toda la enfermedad renal crónica, a centrarnos ahora sí a hacer investigación específica en enfermedad renal crónica no tradicional, que es la que nos está afectando a toda la población trabajadora joven. En cuanto al punto 2 de rectoría y gobernanza, definitivamente el mayor logro de la comisión, bueno, el primer logro fue contar con el decreto 38.372 que conforma la comisión que hoy estamos trabajando. Seguidamente, el decreto 39.147, que es el reglamento de protección y prevención de las personas trabajadoras a estrés térmico por calor, que ha colaborado mucho porque nos ha permitido evaluar las condiciones laborales de este tipo de población joven que se ve afectada con enfermedad renal crónica no tradicional, y que en la comisión hemos visto que se ha logrado avanzar en el seguimiento a todas estas empresas para procurar que los trabajadores cuenten con agua potable y cumplir con el decreto de hidratación, con el de sombra, ¿verdad? Para que se descansen y se hidraten. Entonces, el siguiente decreto muy importante, como hemos dicho, el 39.589, que es el de hidratación de las personas expuestas a estrés térmico por calor en actividades físicas arduas, tipo de riesgo 4. Ese es otro decreto con el que ya contábamos o empezamos a contar en el 2017. Y como les dije, el decreto 39.709, que es el de zonas endémicas, donde Costa Rica dijo, bueno, la mayor cantidad de personas con enfermedad renal crónica no tradicional se da específicamente en 11 cantones, de los cuales 10 ya son de la región Chorotega y donde uno es de Upala. Upala, que es de otra región que es de Punta Arenas, ¿verdad? Upala. Entonces, eso es con lo que contaba la comisión en el 2017. Trabajamos duro en estos decretos, en hacer cumplir el reglamento de protección y prevención de las personas expuestas a estrés térmico por calor, pero nos dimos cuenta que todavía hacía falta más legislación. ¿Por qué? Porque no podíamos notificar casos de los pacientes con enfermedad renal crónica no tradicional porque no teníamos una definición de caso. Pero queríamos no solo al paciente ya confirmado, sino queríamos poder continuar y el seguimiento de los pacientes sospechosos. Entonces la comisión se dio a la tarea de sacar el decreto 41.628-S, en el que se oficializa la definición de caso sospechoso, no solo caso confirmado, de enfermedad renal crónica no tradicional. Ese es un gran avance, es un punto importante que la comisión hace al día de hoy, porque ahora todo Costa Rica va a poder y debe hablar bajo esta definición de caso. Y bajo estas dos definiciones de caso sospechoso y confirmado, caso confirmado, es como se realiza la notificación, porque ya a hoy, 2021, tenemos la notificación de caso sospechoso, de caso confirmado, y ya tenemos datos. Eso es lo importante, ya Costa Rica empieza a tener datos porque desde este año empezó a notificarse la enfermedad renal crónica no tradicional de forma diferenciada de la enfermedad renal crónica común todo. Entonces necesitábamos esa definición de caso sospechoso y caso confirmado para empezar la notificación y empezar a tener estadísticas que hoy por hoy, gracias a Dios, ya las tenemos. Como les dije, se está modificando el decreto de creación de la Comisión Interinstitucional y Institucional de Nefropatía Mesoamericana, adicionando la creación de las comisiones regionales en cada localidad. Al día de hoy puedo decirles que tenemos un gran logro y es la conformación de la Comisión Regional de la región Chorotega, específicamente lo que cubre Guanacaste, y que tiene entonces en sus haberes las 11 zonas endémicas de la enfermedad renal crónica.
Son compañeros que día a día trabajan en esa comisión para velar que se cumplan con los decretos de notificación de protección a las personas trabajadoras con estrés térmico, con calor, y por tanto ellos tienen la gran tarea de evaluar el cumplimiento de ese decreto que nos asegura que los pacientes puedan tener hidratación, sombra y descanso, ¿verdad? Ese es otro gran logro, por tanto ya tenemos datos que se los van a presentar mis compañeros de la comisión, donde evaluando ese decreto hemos obtenido que las empresas, que los contratantes traten de forma adecuada a sus trabajadores y les permitan hidratarse, tomar descanso y tomar sombra como mecanismo de prevención para la enfermedad renal crónica no tradicional, ¿verdad? Por eso un gran logro es la conformación regional interinstitucional de nefropatía mesoamericana, que lo va a presentar, los alcances que han obtenido ellos en la comisión los va a presentar la doctora Thais, otra compañera de la comisión. Como les digo, ha sido un trabajo arduo y esto viene a fomentar el consolidar el rol rector del Ministerio de Salud en el abordaje integral, así como esa articulación participativa de todos los actores sociales en el tema. Vamos a ver acá. Okay. Bueno, el tercer ítem que hemos abordado es el de protección social y derechos humanos en salud, donde, insisto, el gran logro ha sido el reglamento de protección y prevención de las personas trabajadoras a estrés térmico por calor, ya que con esto cumplimos un objetivo de asegurar la protección laboral, social y económica de los trabajadores en riesgo y de los pacientes con enfermedad renal crónica y sus familias en un contexto de competitividad económica. Hay que recordar que esta población es población que sus salarios son muy escasos porque no son estudiados y hay que protegerlos porque van a trabajar en condiciones muy difíciles de trabajo y de agotamiento físico y por tanto de sufrimiento de deshidratación y los que sufren son sus riñones. Como les digo, gracias a Dios, el decreto, la modificación del decreto 39.372 permite también lograr involucrar otras instituciones que son fundamentales para atender la enfermedad renal crónica no tradicional, como es migración y extranjería, porque de ahí muchas de estas personas vienen de otros países a laborar aquí a Costa Rica y o muchas veces ya vienen o enfermitos o vienen y se nos enferman acá, entonces necesitamos de la ayuda de migración y extranjería. Del INA, ¿por qué del INA? Porque del Instituto Mixto también vamos a necesitar ayuda porque queremos que las personas que empiezan como caso sospechoso o están empezando con etapas tempranas de enfermedad renal crónica no tradicional, debe laborar en otro tipo de trabajo. Hay que suspender su tipo de trabajo y en ese caso, pues ahí nos va a ayudar mucho que se les capacite en otro tipo de oficio para que puedan trabajar y subsistir haciendo otras labores. El MEP, ¿por qué el MEP? El Ministerio de Educación Pública, porque necesitamos fomentar la hidratación, la adecuada hidratación a las personas de estas zonas de temperatura y alta desde que están pequeños, es decir, desde que están estudiando, en los colegios, en las escuelas, entonces también necesitamos involucrar al Ministerio de Educación Pública y también al Ministerio de Agricultura y Ganadería del MAC, ¿verdad? Porque es una entidad que nos va a ayudar también, como estas labores son agrícolas, ¿verdad? Como hemos dicho, nos van a ayudar también para lograr la protección laboral de estos trabajadores. Entonces, en este momento la modificación del decreto viene a incluir también a la Comisión Nacional estas otras instituciones que hemos detectado que deben estar y formar parte de la comisión. Como les dije, la enfermedad renal crónica no tradicional es un problema de salud pública y hacer un problema de salud pública debe de abordarse desde todas las aristas y debe abordarla todas las instituciones del Estado que tengan que ver
con la protección laboral y de las personas trabajadoras en riesgo, ¿verdad? Por eso hemos ampliado y modificado este decreto para incluir a estas entidades. El éxito de Costa Rica ha sido porque todo el Estado, todas las instituciones como un todo nos hemos unido en la Comisión Nacional Interinstitucional para velar por los derechos de las personas trabajadoras y evitando que padezcan de enfermedad renal crónica no tradicional, que su atención a la hora de que ya lo padecen pues mejore y así igual su condición de vida. Vamos ahora, otro logro en el ítem de protección social y derechos humanos en salud, es la promoción de los derechos del trabajador que se está dando y que se está llevando día con día por parte del INSS y de la Caja, ¿verdad? Ellos dan toda una promoción a los trabajadores y les hablan de los derechos, les dicen cómo lograr que se cumplan sus derechos y dónde deben ir si sus derechos laborales están siendo afectados. De eso nos va a exponer la licenciada Elizabeth Chichilla, que también forma parte de la comisión, una mujer muy emprendedora y que ha tomado el tema como, bueno, como su bebito. Entonces eso ha logrado que cale importantemente en los derechos del trabajador. Seguidamente, otro de los logros que tenemos a hoy, vemos que del 2017 solo teníamos únicamente el decreto 39.147, pero vemos que seguimos avanzando. Hoy por hoy tenemos el programa de prevención de estrés térmico por calor en empresas críticas del Pacífico, donde el Instituto Nacional de Seguros ha trabajado fuertemente, ¿verdad? Eso es otro logro porque contar con este programa es algo importante para prevenir que los trabajadores sufran de enfermedad renal crónica no tradicional. Y bueno, como les digo, contar con los resultados de las inspecciones interinstitucionales que las realiza el Ministerio de Salud con el Ministerio de Trabajo para ver que se cumpla con el decreto 39.147 es otro gran logro definitivamente, porque así se le supervisa a las empresas prácticamente todos los años para ver que cumplan con el decreto en favor de los derechos de los trabajadores. Eso ha sido fundamental. Vean cómo pasamos de un logro a tener 4 grandes logros en este 2021 y abordando, como he dicho, todas las aristas disponibles del caso. Vamos a ver el último punto. Okay. En cuanto a la atención a las personas, pasamos de tener un solo logro, que fue la norma de atención de la enfermedad renal crónica como un todo, a tener el día de hoy a la norma de atención específica de enfermedad renal crónica no tradicional y trasplantes, que la elaboró el Ministerio de Salud. Ya vamos aterrizando más cada día que no solo es enfermedad renal crónica como un todo, sino que existe la enfermedad renal crónica no tradicional y donde se busca disminuir la mortalidad por esta patología, ¿verdad? También tenemos el informe del diagnóstico participativo de la enfermedad renal crónica no tradicional, elaborada por la región Chorrotega del Ministerio de Salud, y la campaña de promoción en enfermedad renal crónica también del Ministerio de Salud. En cuanto a vigilancia de la salud, tenemos que inicialmente teníamos en el 2017 el decreto 40.556, donde únicamente hablaba de la notificación de la enfermedad renal crónica como un todo y se perdía. Pero ahora, gracias a Dios, ya tenemos el decreto modificado donde ya se notifica específicamente y por separado la enfermedad renal crónica no tradicional. Se notificamos desde el caso sospechoso hasta el caso confirmado y mediante el Protocolo Nacional de Vigilancia de la Enfermedad Renal Crónica se siguen los dos casos, el no sospechoso y el confirmado por las ILOBES y CIREBES del país, que son las unidades de vigilancia de la salud.
También tenemos un mejoramiento en la notificación y seguimiento de los casos, porque estas SILOBIS y CIREBES ven constantemente que sí se esté notificando y van y se retroalimentan con las notificadoras de los hospitales principales, sobre todo a nivel regional. Crear esta gran legislación ha sido una gran tarea y un gran logro de la comisión que nos permite hoy por hoy poder avanzar en el tema. Hemos visto toda esta legislación que tenemos grandemente y que mejoramos día con día, como puede ser también la legislación sobre trasplantes renales. Así que el mayor logro, contar con una comisión interinstitucional nacional y una comisión regional como es la comisión de la Chorotega. Definitivamente hemos trabajado arduamente, ahora tenemos instrumentos que permiten evaluar todos los decretos. ¿Y qué nos falta? ¿Qué nos falta todavía? De promulgar las normas, como he dicho, y la legislación a nivel de la población. Mejorar cada día con la notificación específica de la enfermedad renal crónica no tradicional y mejorar con un tamizaje oportuno. Seguir haciendo investigación en nefropatía mesoamericana para dilucidar bien las causas. Ya les dije que el año entrante empezamos la investigación sobre causas. Y pues mejorar los cupos para la atención de estos pacientes y que se les pueda realizar el tamizaje de forma temprana. Por eso todavía tenemos retos, todavía nos faltan muchas cosas por lograr, pero vamos a seguir avanzando. Vieron que hemos avanzado grandemente pese a estar con pandemia. Gracias a Dios seguimos avanzando. Y ahora voy a dejar que mis compañeros ahora de la comisión expongan cada uno de los temas que yo he claramente explicado. Pero ya la notificación de la enfermedad renal crónica no tradicional es separado de la enfermedad renal crónica común, está dada y se siguen los casos sospechosos y los casos confirmados. Así que ya hoy tenemos bastante notificación al respecto. ¿Cómo estoy con el tiempo, chicos? Ya un minuto, doctora. Es que quiero darle, aunque sea un minutito, la palabra a mi compañera María Cordero. Doctora, ella nos va a hablar cómo se ha trabajado con la enfermedad renal crónica o tradicional en la supervisión y en la elaboración de las guías. María Cordero, doctora. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Sí, como decía la doctora Macís, se han elaborado instrumentos para poder tener totalmente un abordaje a la enfermedad, ¿verdad? Se hizo una guía de procedimientos para la implementación del reglamento de prevención y protección a las personas trabajadoras expuestas al estrés térmico. Esta guía fue probada, ¿verdad? La pusimos en revisión a las diferentes áreas rectoras del Ministerio de Salud. Luego también hicimos un instrumento para la verificación del cumplimiento al decreto. Lo probamos en campo, fuimos de inspección, lo pusimos a prueba, lo mejoramos. Definitivamente es muy importante, vimos la participación de las personas trabajadoras que nos contaran la historia de ellos, que nos dijeran cómo se sentían, qué les daban, y eso es parte de lo que dejamos en el instrumento de verificación de cumplimiento del decreto. Hemos tratado por todos los medios de ir mejorando. El decreto se modificó, todavía estamos así como en pulguillas que hay todavía en el decreto, pero ya lo trabajamos, hicimos una modificación, está en evaluación. Ahora está un poquito más lerdo por lo de la situación de que estamos ya en el último año de gobierno, entonces cuesta más que los decretos avancen, las modificaciones avancen, pero ahí vamos, o sea, ya por lo menos lo revisamos, le hicimos los cambios, todavía aún así nos salen cositas ahí para poder cambiarlas. Entonces,
sí hemos avanzado muchísimo en esto para el mejoramiento de más que todo el cumplimiento del decreto del 39.147. Gracias.